Espíritu Santo, eres bienvenido. Gracias porque la unción está dentro de cada uno de nosotros y la unción está en este cuerpo, en esta iglesia, y la unción está dentro de la iglesia de mi Señor Jesucristo en todas las naciones. Una iglesia verdadera, una iglesia en fe espiritual, no fingida. Gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, por tu gracia, amado Padre, y el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria. Ven, Señor, con tu palabra al abrir mi boca, como fuego, tu palabra, y como martillo, quebrantando todo argumento y fortaleza. Tu luz original rompe las tinieblas. En el nombre del Señor Jesucristo he orado. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Hay diversas formas de predicar y entre estas pues vamos a hablar de un libro, y este libro pues se llama Timoteo y vamos a leer capítulo 2. Hay veces que se enseña por temas, ¿sí? O un solo versículo, pero siempre dentro del contexto de la misma palabra de Dios. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es gracia? La gracia la puedo ver en en Tito capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Esa es gracia. Gracia es un favor, gracia es un don que viene de Dios el Padre para salvación de nuestras almas, para edificarnos, para crecer. Es una fortaleza, ¿sí? Es algo que no viene de mí, no es una virtud humana. Es el amor de Dios por su misericordia. Repito, gracia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, eso es gracia, la bondad, la benevolencia de Dios, de Jehová, por nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho cuando estábamos interesados para una salvación. Si la misma palabra en Juan 17 está diciendo que el mismo Señor Jesucristo vino a mostrarnos el pecado, que si no nos lo hubiera mostrado, entonces comamos y bebamos, pequemos, ¿sí? Que mañana moriremos y ya. Y no obstante ha venido a mostrarnos el pecado para ser salvos por gracia, por su bondad, justificados. No, justificados es perdón de pecados, justificados por el amor de Dios a través de Jesucristo. Y aún hay personas que no lo entienden
y no les interesa entender. Viene la semilla y es semilla como en el camino que son comidas por las aves del cielo. La misma maldad no les permite escuchar, retener la palabra de Dios. Más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda, la pone en práctica, hace buen uso de la palabra de verdad. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que es amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracia, misericordia y poder de Dios, que es el Espíritu de Dios para poder avanzar. Por eso dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia en Cristo Jesús, el mismo regalo, el que me hizo volver en sí, como el hijo pródigo, y caer en cuenta de que estaba en un mal camino. Yo encuentro en la palabra que cuando Moisés estaba en el Sinaí y se apareció esa zarza ardiendo y una voz salió de esta zarza llena de fuego y él se sintió atraído y esta voz le dijo, quítate las sandalias, quítate el calzado, las sandalias, porque es suelo santo. Pero lo encuentro en Josué también, donde un ángel también está diciendo, quítate el calzado. ¿Por qué? Con el calzado tiene un simbolismo y es lo que pisa la inmundicia, con lo que camino en este mundo, en maldad, en inmundicia, lo sucio. Mas Él me dice, quítame el calzado, porque es símbolo de creación, y me postro delante de mi Creador, ¿sí? Para andar conforme a sus caminos y no los míos, a sus pensamientos y no los míos, a sus estatutos, a sus decretos, y no lo que el hombre quiere decretar, conforme a su concupiscencia, positivismo, deseos, ánimos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debo de conservar esa gracia, ese volver en sí, porque no lo veía. No había caído en cuenta de que estaba pecando. Pero viene ese arrepentimiento, esa justificación, ese perdón de pecados. Y tengo a Jesucristo, que por Él puedo avanzar a otra gracia mayor, a otra gracia mayor y a otra gracia mayor. Y en un breve repaso, muchos somos los llamados, pocos los escogidos, llamados para ser cernidos, llamados por su gracia para ser cernidos y ser escogidos a otro nivel o ser promovidos o promocionados a otro nivel. Y luego vuelvo a ser llamado a otra promoción y volver a ser escogido para otro nivel y otro nivel. Entonces se cumple lo que Dios quiere con nosotros. Ser santos como yo soy santo. Ser perfectos como yo soy perfecto. Y caminar en la predestinación descalzos, conforme a la voluntad de Dios, con un propósito. Para eso somos creados. Por eso el símbolo de creación.
quítate el calzado, quítate con lo que tú andas en este mundo y ven descalzo para que camines en mis caminos. Y para caminar en los caminos debo de tener sus pensamientos. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero aquí volvemos a encerrar lo mismo. Debo de enseñarles a fieles, leales, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, pero sobre todo en una fe espiritual. Una fe espiritual. No fingida. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, porque es que esto es una consecutiva. De gracia he recibido, doy de gracia. Debo de también dar gratuitamente lo que Dios me dio, gratuitamente, la salvación. Y que otros puedan volver o caer en cuenta o volver en sí de su mal camino y dejar sus zapatos y empezar a caminar en suelo santo hacia la nueva Jerusalén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, a lo que Él ha predicado. ¿En qué nos debemos de enredar? ¿Cuántos negocios hay en este mundo? Muchos. Muchos caminos, muchos negocios, pero solo un negocio he sido llamado. En los negocios de mi Padre es necesario estar, dijo el Señor, en su obra, para servirle, pero Isaías decía, ay de mí que soy inmundo de labios, siendo un profeta, siendo un ministro. Dios en su gracia le mostró que estaba mal. Pero por su gracia lo atrajo, lo limpió para ir al servicio. Por lo cual nosotros, teniendo el Espíritu Santo, sí se puede. Sí se puede dejar lo que nos impide avanzar y ir por otros para que de esa gracia que he recibido y el cual va de aumento en aumento, también la pueda brindar a otros para que pueda haber esa multiplicación. Y todos juntos partamos con el Señor. Porque acuérdate de Jesucristo, acuérdate del Evangelio de Él, el cual predica Pablo, dice acá. El mismo Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, pues también seremos resucitados, porque vivimos una vida en Él, por el poder del Espíritu Santo, como lo leímos en Tito, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermoso. Alguna vez dijimos, si nosotros atesoramos las bellas perlas en nuestro corazón, el reino de Dios y su justicia, la justicia, cultivándola en nuestro corazón,
¿quién nos podrá quitar esos tesoros? Podemos perder todo lo exterior, o como dice aquí, la palabra no está presa. La palabra es libre, la palabra tiene poder, la palabra sopla a los cuatro vientos, la palabra da vida a huesos secos. La palabra levanta al que está muerto, la palabra levanta al que está enfermo. Aleluya. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Está hablando un Pablo que vive en Cristo y que se quedó pudiendo haber ido antes al reino de los cielos y estar descansando, pero se quedó para sufrir por causa de muchos, y entre esos nosotros, porque por eso nos ha llegado este evangelio. Pablo le está hablando a un Timoteo: ánimo. Pero también tenemos un espacio espiritual, una cobertura, el cual ha pasado muchas penalidades, el cual ha pagado un precio para llegar a una máxima santidad y poder predicar un evangelio de santidad, y que lleguemos junto con Él, porque es un hombre de amor, para que estemos juntos en la Nueva Jerusalén, el máximo premio para todo aquel que creemos en Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, y que sí puede haber un Pablo como en aquellos días hoy, que puede pagar hasta el 99% de la justicia de Dios, llevándonos a que podamos ejercitar la piedad, la misericordia, el amor, y vivir el 1% de la justicia de nuestro Dios y Padre conforme a su voluntad. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Nos podemos presentar ante Dios con corazones limpios, verdaderos? Pero, ¿y si no? Dios es bueno y su misericordia no se ha cortado, no se ha acabado. Nos espera para una vez más levantar al justo y volver y empezar y ver a nuestro Dios día a día actuando en la verdad que hemos escuchado, o la fe que ha venido por el oír, y en el poder del Espíritu Santo cumplir toda obra buena conforme a lo que escuchamos, porque la fe sin esas obras es muerta. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, lo que contamina. Las palabras tienen poder, las palabras son para vida o para muerte. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y no solo eso, sino llevan a la impiedad, a hacer lo malo. Eso es impiedad, a obrar lo malo. Inconscientemente se termina haciendo eso, pero fue nuestra responsabilidad escuchar
andar, hablar, ver, oler, actuar contra, estando con los malos. Como el Salmo 1. No camine con pecadores. No se siente con escarnecedores. No camine con los malos. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Este es uno de los claros ejemplos de una falsa doctrina. Si la iglesia del Señor Jesucristo se va a unir a una iglesia que en algún momento, o denominación que en algún momento estuvo en el Espíritu y ahora están en la carne, y al estar en la carne tienen una sabiduría carnal o el conocimiento del diablo y Satanás, ¿qué cree que en qué terminan? En idolatría. ¿Y la idolatría qué es? Ay, no, pero es que en las iglesias no, ya no hay ídolos, ya nos convertimos, ya no seguimos los ídolos todavía están en la iglesia, hay los becerros de oro, pero no se dan cuenta de que están allí. Por eso pone como ejemplo a Himeneo y a Fileto, que es como gangrena, porque traen una palabra que carcome como esta enfermedad y quieren desviar a los que están en la verdad con una mentira. Estos ídolos, ¿sabes qué son? Lo dice en Samuel, primera de Samuel 15, que el rey Saúl fue rebelde y obstinado, y la obstinación es como la idolatría, es como la brujería. La rebeldía es idolatría, la obstinación es como la brujería y el ocultismo. Terrible. Y están diciendo, pero es que ya no hay ídolos. Y entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Están haciendo amistad con denominaciones idólatras de falsa profecía? Y dicen estar con Dios, mas el Señor dice que nos anhela celosamente, que no hagamos amistad con el mundo. Y vienen antes a decir que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, trayendo una unidad de religiones y entre ellos muchos hermanos que estaban en la verdad y ahora se han desviado en una mentira y han caído en un hechizo. Empezaron en el espíritu y ahora están en la carne. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Por qué cayeron en eso? La codicia, la avaricia fue lo que enfermó esa denominación y apostataron la fe y se desviaron de la verdad. La codicia y la avaricia, y eso es lo que estamos viendo en la iglesia. Emocionalismos, codicia, avaricia, positivismo, pura filosofía, están manejando filosofías de hombres, un conocimiento de hombres usando la palabra de una forma vana. 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Se ha perdido el celo santo. Se ha perdido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver totalmente con santidad. Porque Él vino hablando, arrepiéntase, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si Él resucitó, es porque vamos a resucitar juntamente con Él. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. ¿Qué me quiere dar a entender? Que hay niveles de fe. Y que si alguien que está en una iglesia quiere crecer en un nivel más alto, pues puede crecer en la iglesia siguiendo a la autoridad, sobre toda autoridad, a Dios el Padre, porque es santo, santo, santo por nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. O venir a una iglesia donde el nivel de fe espiritual es alto, para crecer. Porque aquí, cuando se predica de santidad, de verdad, de justicia, de bondad, mansedumbre, misericordia, me está diciendo que acepto estas condiciones porque yo quiero limpiarme de estas cosas que no están bien, para ser un instrumento de honra, santificado. Ahí lo está diciendo, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Justificado en la carne? No. Justificado por mi Señor Jesucristo, que es perdón de pecados, limpiado por la sangre del Cordero, para no volver a hacer más estas cosas carnales. Pensamientos carnales. Huye, le dice a Timoteo, también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Le está hablando a Timoteo, que es joven. Está hablando de los mismos deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es todo lo que está ofreciendo el mundo, porque un joven quiere disfrutar el mundo y hacer todas las cosas que están en el mundo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, homicidios, codicia, avaricia, borracheras, parrandas, fiestas, andando en herejías, mentiras. ¿Por qué habla de herejías? Porque cada uno va a una iglesia y se acomoda así, hay algo dentro que busca la salvación eterna, pero cada uno la busca a su acomodo, porque hay concupiscencia, hay malos deseos, hay pecado. Entonces, cada uno busca al pastor, así como veíamos en el pueblo judío. Y aún hoy en día cada uno busca un rabino conforme a su corazón. Entonces busca al rabino que enseñe conforme a su deseo. Así está pasando en las iglesias. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Entonces ya vamos 2. Para honra, santificados, dice el verso 23. Ahora 22. Sigue la justicia. 3. La fe. 4. El amor. 5. Y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor.
O sea que si hay un grupo selecto, no que Dios lo haya predestinado, porque en la predestinación de Dios es que todos fuéramos salvos por el conocimiento de la verdad, y al tener el conocimiento de la verdad viene la actitud, el ser hacedores. Pero necesitamos incorporarnos por el conocimiento de la verdad, seguir este camino, esta predestinación, con pies descalzos. Es una figuración, es una figura que estoy dando. Conforme a la voluntad de Dios el Padre, quítate el calzado, porque estás en suelo santo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ojo, porque el falso profeta está actuando a través de la religión para unir una sola iglesia, aunque todos se digan llamar, cada uno en su propio nombre, en su religión, con una falsa piedad. O sea que se las va a dar de manso y humilde, de piadoso, de bueno, pero no tiene nada de bueno. Tiene la espuela debajo de la prenda para traición. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay que predicar con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Pues calmada, no imponiendo la palabra, enseñando. Si la reciben, bien. Por eso aquí dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Está hablando de la iglesia. Por si ellos quieren conocer la verdad y que Dios les pueda conceder ese arrepentimiento. O sea que sin arrepentimiento no se puede conocer la verdad. O sea que en la iglesia, ¿cuántos están velados? ¿Cuántos están vendados siguiendo? No, pero lo que creíamos todos. No, pero es que nadie es perfecto. Eso es algo que veníamos con ese concepto. Todos cometemos errores, sí, pero no. Porque es que aquí está diciendo que yo debo de luchar para ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces no puedo quedarme con que, no, es que somos imperfectos. Sí, por cuantos todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero nos llama a ser perfectos porque nos dio ejemplo, con amor por Cristo Jesús. Y nos da la fuerza por su Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo, pero no tenemos porque no pedimos. ¿Y qué pedimos? El Espíritu Santo. 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tremenda terminación. ¿Ve? Y le está hablando a Timoteo que cuide la iglesia donde vas a pastorear. Ten cuidado. ¿Sí? Si recontamos todo lo anterior, en Timoteo 1 está hablando de como los requisitos para ser obispos, diáconos, etc. También nos habla de una predicción sobre la apostasía, ¿sí? Deberes hacia los demás, la buena batalla de la fe, piedad y conocimiento.
Por eso es importante leer. Y estos son los contextos a lo que estamos leyendo. No puedo conformarme con haber aceptado al Señor Jesucristo. Debo de avanzar y pelear la buena batalla de la fe. Debo de procurar ser ese instrumento de honra. Lo había leído en otro término, decía, quiero ser un instrumento de oro limpio y puro para servicios especiales. Esa es otra versión. Eso quiero ser yo. Pero hay un precio que pagar. Y dice ahí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que muchos piensan tener voluntad propia, pero en su libre albedrío tomaron una decisión más hacia la liberalidad, hacia la carne, hacia un pensamiento falso que están diciendo que no hay que ser tan religiosos. Y al contrario, si leemos bien Santiago, habla de una verdadera religión. Estamos viendo que hay muchos que están cautivos a la voluntad del diablo, enemigo y Satanás. Mas nosotros queriendo cada vez más avanzar en la verdad, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por eso dice en Timoteo 2:8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, la bondad, enseñándonos que renunciando a la impiedad hay que renunciar. ¿Cómo? Con hechos. ¿Cómo? Orando y leyendo la palabra somos santificados. Orando en el Espíritu somos santificados en la santísima fe. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras vivimos aquí, esa es nuestra consigna. Ser probados para tener el derecho de ser hijos verdaderos de Dios, porque pasamos las pruebas. Para ser promovidos al siguiente nivel por su gracia, siendo llamados y luego escogidos y avanzar en la fe espiritual verdadera, no fingida, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar para sí un pueblo propio. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Esto viene del Antiguo Testamento. Ha sido un deseo desde el principio en el corazón de Dios. Antes de la creación de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, Dios ya quería esto para Él mismo, porque todo lo hace por Él y para Él. Y entre esos planes hermosos estamos llamados nosotros, incluidos, pero
esa inclusión o ese llamamiento tiene un esfuerzo. Esforzados y valientes, no temamos ni desmayemos, porque el Espíritu Santo, con su fuerza, podemos ser hacedores de la verdad. El mismo Espíritu de verdad nos ayuda a hacer la verdad para que seamos hijos de verdad delante de nuestro Padre, que es la verdad, el Padre de verdad. En este 2:14 lo podemos encontrar en Salmo 138. Pero también lo podemos encontrar en Éxodo 19:5, Deuteronomio 4:20, 7:6, Deuteronomio 14:2, Deuteronomio 26:18 y Primera de Pedro 2:9. Y purificar para sí un pueblo propio. Purificar. O sea que todos estábamos en pecado, destituidos, pero en medio de la prueba y el fuego quiere purificarnos y ser como Él. Por eso ahí decía, vasos de honra. ¿Qué clase de vaso quiere ser? ¿De madera? ¿De barro? ¿Por qué de oro? ¿Por qué anhelaríamos ser de oro? Tan lindo que es Dios que nos ha enseñado, ¿no? Alabado sea Dios Padre. ¿Por qué el oro? Porque el oro significa ¿qué? Una fe inmutable, incambiable. ¿Ve? O como el jaspe, una fe espiritual. ¿Cierto? Eso significa el jaspe. Eso es lo que Dios quiere que seamos, santificados, siguiendo la justicia, la fe, el amor, la paz. Tremendo, ¿no? Entonces, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, Oscar. Nadie te menosprecie, iglesia, bienaventurados. Porque como Timoteo, así estamos. ¿Sí? Un ministerio nuevo. Y él era joven. Nadie te menosprecie. Y esta iglesia es muy joven. Más que joven, niña. Dicen por ahí. Somos como una niña. Pero al Señor le plació darnos el reino. Manada pequeña, no temas ni desmayes. No temas. Porque el Señor Jesucristo se ha regocijado en su corazón y ha dicho: oh Señor, Padre, gracias por revelarlas, estas cosas, a los niños. Y eso somos nosotros, y como iglesia, niños. Amén. Amén. Nadie te menosprecie. Volvamos a decirlo juntos. Tito 2, 14, 15, para terminar. La conclusión, la gracia. La conclusión, la misericordia. La conclusión, justicia. La conclusión, amor. La conclusión, fe. La conclusión, paz. O sea que si una religión, alguien viene a hablarnos de solo paz, pero no trae estas condiciones, debemos de subrayarlo. Porque es que es todo. Amor, justicia, fe, santificación. ¿Sí? O sea que si están, aquí no vamos nunca, por ejemplo, con la homosexualidad, que es sodomía. Pero el homosexual puede venir porque le amamos
porque es una persona, pero en la gracia de Dios será sano, limpio, libre, porque la homosexualidad es pecado. Eso es un ejemplo de que todas las cosas, para Dios nada es imposible, sino al contrario, todo es posible para limpiarnos de toda maldad y hacernos vasos limpios. Entonces leemos 14. Quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre amado, por esta hermosa palabra, este hermoso pan, Padre Santo, el pan nuestro de cada día, nos has dado hoy, un día precioso, día santo, el día del Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias. Guarda, Señor, esta palabra en nuestro corazón, como siendo hacedores para hacer vasos de honra, de oro, una fe inmutable. El oro nunca cambia. El oro no es de doble ánimo. Padre, queremos ser estos instrumentos de oros limpios y puros para servicios especiales. Y que, Padre amado, nadie nos menosprecie. Por favor, ayúdanos con mansedumbre, humildad, prudencia, sencillez, fe, esperanza, amor, y de los tres, amor. Gracias, Padre, porque también nos ayudas con el poder de tu Espíritu a completar toda justicia, a cultivar el corazón con la justicia, toda palabra tuya, verdad de nuestro corazón, cultivada, cuidada y dando fruto hasta el 100%, cada uno creciendo en el nivel de fe que le es dado, hasta el conocimiento, la plenitud del conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Señor, y poder estar en paz con nuestro Dios, a paz y salvo, porque Él conoce nuestros corazones y Él sabe realmente si somos limpios por la sangre del Cordero y libres con un arrepentimiento genuino y no volver a pecar más. Señor, y poder con corazones limpios invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Amén.